Hola, hola Venezuela, te habla el periodista Germán Carías, hoy con un invitado de lujo, el gran periodista Juan Bené, que estará con nosotros desde recordando sus pininos en el periodismo y todos los vericuetos por los que pasó para ser la gran figura que conocemos a nivel mundial. Hoy, el amigo, el periodista Juan Bené. Ahora no, me encuentro con el periodista Juan Bené. Hablar del periodista Juan Bené es hablar del periodismo en sí. Yo quería hablar con Juan Bené porque Juan Bené pertenece a una época que hemos denominado todos los periodistas y los que ahora se llaman comunicadores sociales, la época de oro del periodismo. Y Juan Bené es parte de esa época, él nació en esa época. Entonces, Juan Bené, yo quería primero decir que Juan Bené nació un 10 de enero de 1929 y su infancia la pasó en el barrio El Cortijo de Sarría. Y ahí cuando era muchacho, da su primera inclinación de la vena. Voy a da su primera inclinación de lo que es la vena periodística al comunicarse con Germán Chiquitín Etetgui en un semanario que se llamaba Mundo Deportivo. ¿Cómo fue eso, amigo Bené? Este semanario fue histórico, fue el primer gran periódico deportivo de Venezuela. Lo editaron Germán Chiquitín Estedio, como tú dijiste, y Juan Avilán, que era el fotógrafo. Y por supuesto, yo que tenía quizás 10, 12 años, eh, me, me aficioné a ese periódico porque me parecía, imagínate que en esa época no había las comunicaciones de hoy. Entonces para mí eso era el mundo deportivo realmente. Entonces se me ocurrió mandarle una carta hablándole de Cocaína García, que yo había oído comentarios de que era muy buen pitcher en Cuba, etcétera. Y le mandé diciendo que a mí me gustaba también jugar béisbol y le mandé una foto, por cierto, con un bate. Y entonces él publicó la foto del bate. No, mi idea no era que la publicara, mi idea era simplemente escribirle. Y me dijo que como me gustaba jugar, me tenía un regalo que lo fuera a buscar. Cuando llegué a la oficina de tal, me atendió y conocí a Chiquitín con mucho cariño, me presentó a Juan Avilán y me regaló un guante. Para mí un guante nuevo en mi barrio, imagínate, eso era un tesoro inmenso. Todo el mundo admiraba mi pobre guante que me duró por mucho tiempo. Entonces, yo no sabía que eso, como tú dices, era un motivo, una prueba de que yo era un reportero. Yo nací reportero, porque le estaba informando a Chiquitín, lo felicitaba por su periódico, etcétera, etcétera. Eso fue mi comienzo entonces. Correcto. Y hay una cosa, y en el barrio, el Cortijo de Sarría, es donde nació también Alejandro Patón Carrasquel, que fue el primer big leaguer venezolano, ¿correcto? Sí, él nació no propiamente en el Cortijo, sino en Sarría, que era el barrio de la clase media del sector. El Cortijo era el barrio de la clase muy pobre, que era mi clase. Él había nacido en Sarría. Y ahí en Sarría también nació el chico Carrasquel, el sobrino de Alejandro, Correcto. que fue otro big leaguer brillante nuestro. Y ahí se jugaba mucho béisbol. Usted jugó béisbol de muchacho con Centauro. Mira, entre Sarría y el Cortijo había no menos de 30 campos para jugar béisbol. De los 30, 15 eran muy buenos y los otros 15, bueno, más o menos, pero se jugaba en todos. Se jugaba en todos. Nosotros no sabíamos, cuando yo era un niño, que el béisbol era un deporte. Nosotros pensábamos que el béisbol era como vestirse, como bañarse, como, es decir, algo que había que hacer. Y lo jugábamos todos los días después de las clases
Al terminar la escuela era el campo de béisbol, el sitio donde nos instalábamos. Y ahí yo he visto en varias tribunas que usted le ha dicho a otros periodistas que usted vivió en una extrema pobreza, más bien paupérrima, y eso lo obligó a trabajar desde temprano, irse de su casa a temprana edad. Sí, papá y mamá insistían mucho en que estudiáramos. Habíamos caído en esa situación porque nunca fuimos una familia rica, pero éramos una familia de clase media hasta que mi papá se enfermó, no podía trabajar. Mamá no era una mujer de trabajo tampoco, era un ama de casa. Entonces, imagínate, eso fue, no quiero ni acordarme de aquello, pero hoy en día considero que fue una gran escuela. A mí me enseñó mucho todo aquello. Y bueno, pero tuve que vender pan. Yo vendí pan con una cesta en el hombro, gritando pan caliente, pan caliente. Había una panadería de un amigo que me ayudaba en eso. Vendí periódicos. Yo hice de todo a la vez que estudiaba. Después, cuando ya había terminado el segundo año de bachillerato, me fui de Caracas y fui a terminar el bachillerato en Maracaibo, en el Udón Pérez. Correcto. Y en ese trayecto, perdone que lo ataje aquí, amigo Bené, en ese trayecto fue cuando usted cambia el nombre, porque Clemente Robaina, el show que hacía usted con Clemente Robaina, correcto. Clemente Robaina fue un gran personaje, era muy buen cantante, un tenor tremendo, tenor operático, pero muy amante, fiebroso de la música nacional, la música venezolana. Entonces, él y su esposa Irma me animaron a que nos fuéramos los tres en una aventura a trabajar en cines, en emisoras de radio a través de Venezuela. Y entonces ensayamos durante un mes. Yo hacía el papel de un llanerito. No habían aparecido José Luis Simón en esa época. Un llanerito que hacía chistes y recitaba. Además bailaba con Irma. Me enseñaron a bailar robo, etc. Entonces salimos de Caracas. Me acuerdo que la primera ciudad que llegamos fue Barquisimeto. Allí trabajamos en Radio Barquisimeto. Y a mí me sorprendía que nos aplaudieran, no me parecía que merecíamos aplausos, pero nos aplaudían y además nos pagaban. Entonces, de allí seguimos pueblo por pueblo y llegamos a Táchira y Clemente era un creativo tremendo. Se suponía que nos íbamos a salir de Venezuela, pero a Clemente se le ocurrió que sí. Vamos a seguir y seguimos hasta Bogotá. En Bogotá fuimos pueblo por pueblo otra vez hasta Bogotá. Allí estuvimos 3 meses trabajando bastante. Entonces nos regresamos por todo el Zulia y yo llegué a Maracaibo por donde poco llegaba la gente, que era por Encontrado. O sea, cogimos una piragua en Encontrado y esa piragua navegando toda la noche nos depositó en Maracaibo al amanecer. Y así llegué yo a Maracaibo. Y ahí usted se enamoró de esa ciudad. Sí, sí. Primero se acabó el trío por desavenencias y tal, económicas sobre todo. Y bueno, ellos se fueron a Caracas y yo me quedé en Maracaibo, porque yo tenía el tiempo en la radio que nos habían vendido y yo pensaba que con eso podía sobrevivir. Y así fue hasta que un día en la pensión donde vivía vi un montón de jovencitos hablando a los caraqueños. En esa época todavía se distinguía el dialecto caraqueño del maracucho. Y entonces yo dije, bueno, ¿esto qué es? Y pregunté, no, que venimos a sacar un periódico de Miguel Ángel Capriles, el mismo señor Última Noticia en Caracas. El periódico se va a llamar Noticias Gráficas y está aquí mismo, cerca de la pensión. Total, me hice amigo de ese grupo. Y como yo conocía ya Maracaibo, entonces podía guiarlos a las fiestas y esas cosas. Y fuimos muy amigos y yo no sé cómo, pero el día que salió el periódico yo estaba trabajando de reportero allí. Yo estaba estudiando en el Udón Pérez para terminar mi bachillerato. Me acuerdo que el director de Noticias Gráficas, Ciro Urdaneta Bravo, el gran periodista. Cuando me lo presentaron con la idea de que yo fuera reportero, lo que me preguntó fue, ¿tú eres bachiller? Y yo le dije, no, pero estoy estudiando en el Udón Pérez y me graduó. Sí, ya me faltaba poco. Entonces me dijo, bueno, vas a traer reportero aquí. Y así fue. Empecé a trabajar de reportero y hasta hoy
Hoy soy reportero. Y ahí antes de trabajar en Noticias Gráficas, usted hizo un noticiero para radio, en Radio Popular, correcto, que era El Mundo. Usted le puso de nombre Noticiero El Mundo. No, Noticiero El Mundo era sí, el Radio Popular de Maracaibo, que estaba frente a la Plaza Bolívar, auspiciado desde un principio por José Higuera Miranda, el dueño de la emisora, que para mí fue vital, pues, por él me quedé yo en Maracaibo. Y yo tenía que vender publicidad para el noticiero. Y entonces el noticiero se llamó El Mundo porque yo pensaba, bueno, esto es información de todo el mundo. Claro, utilizábamos los tablets, era Associated Press, United Press, y United Press International después. Y entonces, bueno, caminaba el programa, no era un éxito del otro mundo, pero caminaba y producía un dinerito. Correcto. Y entonces ahí me lleva a la otra parte. Ya vamos para Caracas, año 1952. Usted llega a Últimas Noticias, de Miguel Ángel Capriles. Sí, bueno, ya en esa época yo era muy amigo de tu papá, porque él trabajaba en el Nacional, pero iba a Maracaibo muy a menudo como enviado especial. Y yo era admirador de él, de cómo él escribía y cómo él, bueno, todos éramos admiradores de Germán. Y entonces yo lo busqué y me hice amigo de él y fuimos muy amigos. Entonces cuando me casé en Maracaibo, yo decidí irme a Caracas, que era mi ciudad, a ver qué pasaba, porque yo consideraba que yo en Maracaibo no tenía un nivel más elevado donde ir. Usted sabe, en Caracas. Entonces me fui a Caracas y me fue muy mal de llegada porque el director del Nacional se disgustó porque en el Panorama publicaron Juan Bené va de corresponsal en Barcelona del Nacional. Ese titular se debió a que Germán Carías había hablado con Miguel Otero Silva y los dos acordaron que yo iba a ser el corresponsal en Barcelona. Barcelona era la tierra natal de Miguel Otero Silva, era muy importante en esa época. Una corresponsalía importante, estrella. Entonces, bueno, yo iba contento con mi esposa, porque yo no iba a Caracas, entonces iba a Barcelona, pero dentro de un periódico caraqueño. Cuando llegué a Caracas, me acuerdo que Europa Mayor iba por la calle, lo habíamos conocido yo en Maracaibo, él estaba trabajando en el Nacional, y me gritó, oye Juan, lo que dice el Nacional de hoy no es contigo. Y yo dije, ¿qué dirá el Nacional? Enseguida salí a buscarlo y decía, Juan Bené no es corresponsal de Barcelona del Nacional. Fui allá a ver y el director se había enojado porque había nombrado un corresponsal sin hablar con él, sin contar con él. Y entonces le mire, yo no tengo culpa de eso, soy la víctima. Y me dijo, bueno, así es la vida y tal. Quedé fuera del Nacional, pero fue para bien, porque entonces en Caracas volví a hacer el contacto con Últimas Noticias, con Miguel Ángel Capriles, y enseguida estaba trabajando yo en la cadena Capriles, que se hizo la cadena después, la Torre de la Prensa, todo eso lo viví yo, y eso fue afortunado, la circunstancia de quedarme en Caracas. Y ahí usted fue uno de los fundadores del Mundo, del primer vespertino que sale en Venezuela, y era de Miguel Ángel Capriles también, correcto. Que no se iba a llamar El Mundo, perdone que no se iba a, por eso hice la acotación de Radio Popular. Se iba a llamar República, y por usted se le puso El Mundo. Sí, se iba a llamar La República bajo la dirección de Ramón J. Velázquez. Correcto. Y entonces, en las reuniones previas, claro, yo asistí a todas las reuniones, y en una de ellas le dije a Miguel Ángel y a el doctor Ramón J. Velázquez, especialmente, aún cuando era una reunión de mucha gente, que mire, ustedes van a ponerle el nombre de este periódico La República. ¿Es que nada más vamos a publicar noticias de la República o es que vamos a publicar noticias de todo el mundo? No, de todo el mundo, dijo Ramón J. Velázquez. Y bueno, entonces, ¿por qué se va a llamar La República? Debe llamarse El Mundo. Y quedó El Mundo. Miguel siempre se acordaba de eso, y el padrino de este periódico de Juan Bené y tal, pero bueno. Entonces, usted ahí, que mucha gente no sabe, usted trabajó todas las fuentes del periodismo, todas las fuentes, y más, ha hecho de todo en el periodismo. En 1957 usted recibe el Premio Nacional de Periodismo.
en 1957. Sí, era un premio muy importante porque además de los honores y todo, había dinero. Le daban a uno, creo que 3.000 bolívares, que en esa época eran $100, que no de dinero. Para un muchacho como yo era mucho dinero. Ese premio sí lo recibí de manos de Marcos Pérez Jiménez en el Círculo Militar, me acuerdo. Y bueno, estuve muy contento de eso. Y yo creo que fue un premio bien ganado. Ese año yo hice infinidad de trabajos especiales. Estaba en 12 trabajos especiales. Cada vez que había un suceso grande, ahí iba yo. Y entonces, bueno, Miguel Ángel Capriles estaba encantado con este trabajo también. Fue mi asidero en la cadena. Y ahí viene la otra anécdota que usted me relató alguna vez, que Marco Antonio Pérez Jiménez fue el que le dice para que usted se meta como periodista de béisbol. El general Pérez Jiménez era muy aficionado al deporte, todo, especialmente al automovilismo. Tenía un carro Mercedes-Benz que lo manejaba en las carreras Reséndez Docentes, un portugués muy buen piloto. Y Pérez Jiménez le daba el carro para que lo corriera, nada más para él gozar ver su carro corriendo. Y Pérez Jiménez lo probaba en los alrededores del Círculo Militar también, sobre todo de madrugada. Bueno, pero además también era aficionado al béisbol. Y siempre me preguntaban al llegar yo ahora, ¿qué hizo Carrasquel anoche? Carrasquel era Carrasquelito, el chico Carrasquel. Claro, era el único bilíger venezolano. Y, bueno, mire, batió así. ¿Qué crees tú de los Media Blanca, chico? Que ese equipo no gana. ¿Cómo se hace? ¿Qué puede hacer uno? Yo le digo, pues, nada. Porque el presidente nada más de este país, no podemos hacer más nada. Y siempre hablábamos así. Un día, me acuerdo que eso fue en el Capitolio, una fiesta de gran gala, no me acuerdo con qué motivo. Yo aparezco en una foto con él, vestido yo con un smoking, una cosa, hablando con él. Ese día hablamos con esta entrevista que le hice y al final nos pusimos a conversar de cosas personales y me dijo, ¿tú te sientes bien trabajando de reportero en política? Y yo le dije, sí, me encanta mi profesión, es que tú manejas mucho el deporte, yo veo que tú estás informado de toda la cuestión deportiva, ¿por qué no te dedicas al deporte? Y yo le dije, bueno, hay que esperar que haya un cupo en el periódico que me puedan ubicar a mí en el deporte. Pero ¿por qué me dice usted eso? Sencillamente me dijo, en política nada es verdad. En el deporte, si Chico Carrasquel tiene 3 strikes, está strikeout. Entonces, se me quedó grabado eso y dije, bueno, pero yo siempre tenía la idea de trabajar en deporte, sobre todo en béisbol. Por fin se dio en 1960. Y ahí viene, usted en La Esfera, es donde escribe su primera columna de Juan Bené en La Pelota, que este año, en octubre, cumple 60 años. Ya la columna Juan Bené en La Pelota es sexagenaria. Eso no significa que sea aumento de sexo, todo lo contrario, sexagenaria, ¿no? Sí, eso fue idea de Miguel Ángel Capriles. La idea de ir a cubrir la serie era mía. Yo luchaba por ir a la serie mundial. El año anterior había ido el primer venezolano a una serie mundial, Luis Aparicio con los Media Blancas, justamente. Entonces, ese hecho de la presencia de un venezolano en la serie mundial también colaboró para que Miguel Ángel Capriles accediera. En 1960 no había ningún venezolano en el asunto, pero eran los Yankees contra los Piratas. Y entonces era una serie muy llamativa. Y bueno, él aceptó, ¿no?, junto con Gustavo Aguirre, que era el jefe de deportes de La Esfera, que yo fuera a Pittsburgh y a Nueva York a cubrir esa serie, que fue una gran serie, extraordinaria. Fue la primera, a mí la recuerdo como primera, pero además fue una muy buena serie. Ganaron los Piratas con el jonrón de Mazeroski, etc. Pero antes de irme a eso, Miguel me dijo, mira, yo quiero que tú escribas una columna diaria con las cosas de la serie, pero no te limites al estadio. Habla de las ciudades, de tus viajes, cuando viajas de una ciudad a otra, de todo el ambiente, no solo del béisbol, porque el béisbol viene en los cables y tal, y tú vas a mandar una nota diaria. Bueno, así fue. Entonces me dijo, y la columna vamos a poner Juan Bené en La Pelota, porque nadie dice béisbol en este país, sino pelota, vamos a jugar pelota, vamos a Juan Bené en La Pelota. Yo le dije, bueno,
Yo tenía que decir que sí porque yo estaba loco por ir a la Serie Mundial. Además me gustó el nombre y todo. Y empecé a escribir. Se suponía que no terminaba al terminar la serie. Cuando regresé de Estados Unidos allá a Caracas, me mandó a llamar y, oye, te felicito, buen trabajo y tal. Oye, yo quiero que sigas escribiendo esa columna. Yo te la voy a pagar aparte. Entonces, seguí escribiéndola ahí en la esfera. Esa pasó al Mundo después y más tarde Última Noticia, que todavía está en Última Noticia. Imagínense, ¿no? Y además yo creo, no conozco otro periodista que haya escribido durante 60 años una columna diaria. Eso debería ser un récord Guinness, creo yo. Bueno, ahí estaban averiguando en la Baseball Writers Association y parece que en ningún idioma, ni en ningún deporte. Imagínense, ¿no? Es una columna que dure 60 años siendo diaria. Es increíble, increíble. Y de ahí, Juan Benet decide irse a las grandes ligas, se enamora del béisbol y se va. Y el programa que muchos, yo fui un admirador furibundo de su programa Lo Mejor de la Semana, de las grandes ligas, que fue un programa muy exitoso suyo. Decidió irse a Estados Unidos, ¿correcto? Sí, bueno, ese fue uno de los programas que se hicieron, el de mayor éxito, como tú dices. Estuvo 23 años en el aire todas las semanas. Y era una cosa nueva. Era un resumen muy alegre, con humorismo, con las mejores jugadas, con la historia de lo que pasó en la semana. Era un programa muy periodístico, además. Me encantaba por eso a mí hacer. Además hice The Penn and Chase, era otro programa semanal, más o menos de ese corte. Magazine TV, que fue un programa hecho especialmente para España, para promover el béisbol en España. Y, entonces, y aparte, en otras épocas, el show del béisbol eran los Juegos de Estrellas y las series mundiales, hechos uno a uno en un programa. O sea, un programa de una hora de una serie mundial, otro de una hora un juego de estrellas, otro otra serie mundial, así. Total, se grabaron muchos de esos. Y hice bastante en televisión, en el béisbol también, las transmisiones diarias de Grandes Ligas por radio, que era para toda Latinoamérica. Y después que la Gillette dejó los derechos de la cabalgata libres, y yo los adquirí, se los compré a la CBS, que era quien los tenía. Y entonces me llevé a Bocanel, que era la estrella de la transmisión, y él y yo transmitíamos durante la temporada y después la Serie Mundial. Y cuando empezaron los playoffs, agarramos los playoffs también. Qué bueno. Y cuando Juan Benet cumple 50 años de profesión de periodista, el Congreso de los Estados Unidos le hace un homenaje a Juan Benet. Bueno, eso fue interesante. El asunto de los homenajes, a mí me emocionan, los agradezco y todo, pero realmente no son el principal objetivo mío. A los 50 años anunciaron que eso lo llaman un tributo. El Congreso de Estados Unidos le rinde un tributo a Juan Benet Plata. Entonces me anunciaron eso, me mandaron una carta que tenía que ir a recibir lo que dijera cuando iba a ir. Y te digo la verdad, hermancito, se me olvidó. Y al año siguiente, ya cumplí 51 en el asunto, me dice mi hijo Sergio, óyeme, tienes pendiente esa cosa del Congreso. Acuérdate que el Congreso de Estados Unidos es la policía del mundo. ¿Cómo vas a dejar esperando el Congreso? Y entonces Sergio se encargó de organizar el viaje a Washington para recibir el tributo. Por cierto que fueron todos los hijos míos, fue mi esposa, fue un periodista, Osvaldo Muñoz, de aquí de Zuliano, pero que vive aquí en Miami. Es decir, fue muy bonito. Fueron periodistas de Nueva York también, porque yo estaba en el diario La Prensa. Fue muy bonito el acto. Me emocioné mucho, por supuesto. Casi necesitaba Pampers yo en aquel momento de tanta emoción, porque, bueno, el Congreso de Estados Unidos, además, comimos en el Congreso, en el restaurante del Congreso, toda esa cosa. Fue muy bello. Muy bonito. ¿Y cuánto tiene ahora, hoy en día, Juan Benet de profesión periodística? Bueno, empecé el 24 de junio de 1947. Fue la primera edición de Noticias Gráficas.
Eso quiere decir que son, por un lado, 63 y por el otro 20, 83 años. Imagínense, 83 años en esto. Y empecé a los 17 años. Increíble que a sus 91 años usted sigue escribiendo una columna diaria de Juan Bené en la pelota. Bueno, sí, yo estoy más casado con la columna que con Barbarita. La columna me ocupa mucho tiempo, como tú sabes. Sentarse a escribir una columna es muy cómodo, pero averiguar, nutrir la columna con cosas nuevas, poder discutir, pelear con la columna y pelear en el buen sentido de la palabra. Es un trabajo. Hay que trabajar, hay que estar bien informado para uno poder. Yo tengo la dicha de que hasta ahora, no sé si por lástima o por qué, pero nadie me ha desmentido. Nadie me ha dicho eso es mentira. Me han dicho yo no estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno, está bien, pero no. Nadie ha dicho que yo dije mentira. Es posible que haya dicho alguna mentira sin darme cuenta, porque en tantos años, tanto tiempo, imagina. Y sí me he equivocado. Algunas veces, quizás muchas veces, tantos años, porque es natural. Y cada vez que me equivoco me alegro porque compruebo que soy humano. No, y además eso le ha valido ser el único hispano que vota en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, de aquí de Estados Unidos. Sí. Ahora ya hay varios de habla hispana que están votando así, pero yo fui el primero, me estuve solo como 10, 15 años, pero Villanueva es otro que es bueno porque y hace falta. Claro. La mezcla y el mundo internacional y yo me alegro cada vez que aparece alguien de habla hispana para votar allí. Perfecto. Bueno, amigo Bené, esto ha sido para mí un placer hablar con usted. Primero porque usted sabe que para mí usted es un profesor de periodismo. Y bueno, y además yo heredé la amistad de mi padre, la heredé con usted. Y seguimos adelante en la amistad, ¿no? Después de tantos años. Bueno, esto es como una cadenita porque para mí tu papá fue un profesor tremendo. Además, de verdad, me corregía, me decía, eso no es así, eso es asado. Porque tu papá, tú sabes que tu papá fue un genio periodístico. Sí. Yo no he conocido en mi vida, en ningún idioma, un reportero policial como tu papá. Las crónicas policiales de tu papá eran novelas, eran muy bien escritas, con una serie de celos muy marcados en él. Y además tu papá fue muy buena persona, olvídate, muy buena persona. Todavía Barbarita, mi esposa, lo recuerda con mucho cariño y lo quiere mucho porque él fue parte de nuestra vida. Bueno, amigo Bené, entonces gracias por esta entrevista y vamos a despedirnos de los que están viendo, van a ver este video. Bueno, ha sido un placer de verdad estar contigo. Ojalá hubiéramos seguido por 24 horas, pero esto es imposible en este trabajo. Sí. A tus televidentes, tus oyentes, el mayor de los cariños, y todos están en buenas manos, en manos de Germancito Carías.